Hola, buenos días a todos ustedes, espero se encuentre bien. Hoy vamos a dar inicio a la clase del día viernes, del día 12 del mes de junio. Vamos a ver lo que se refiere a este tema. Voy a presentarles, hacer la presentación de lo que vamos a trabajar. Muy bien. Hoy nuestra clase vamos a ver lo que se refiere a circuitos mixtos, ¿vale? Bueno, dentro de lo que se refiere a los circuitos mixtos, el alumno va a realizar prácticas en la cual verá la diferencia entre un circuito serie, un circuito en paralelo, y cómo a través de esos dos arreglos podemos obtener un circuito mixto. Como platicamos en las anteriores clases, el circuito serie tiene una característica y el circuito paralelo tiene una. Bueno, pues en esta vamos a ver de qué forma esas dos características o cualidades de un circuito al otro se pueden aprovechar para hacer diferentes arreglos, ¿sí? Dentro de las instalaciones eléctricas, quizá lo más prevaleciente sean los paralelos, más sin en cambio, dentro de una instalación también a veces solemos poner circuitos en serie. Quizá es muy poco usado este tipo de circuitos en serie por la característica que tiene que los voltajes se distribuyen en las cargas que conectemos, pero sin en cambio, sí es necesario conocerlo. Bueno, ¿por qué es importante aplicar la ley de Ohm en circuitos eléctricos? Vemos que en todo circuito eléctrico tenemos presente, en este caso de una instalación eléctrica, vemos que está presente el voltaje, la corriente y la resistencia, aunado también la potencia o consumo que existe dentro de un circuito. Por lo tanto, a través de esta ley implica la relación entre los tres elementos o las tres variables que acabo de mencionar, y la manera como nosotros entendamos cómo trabajarlas, vamos a ver que es importante, puesto que nos ayuda a proteger nuestra instalación eléctrica, a seleccionar los materiales y sobre todo aprovecharla de tal forma que sea eficiente nuestra instalación, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vuelvo a decir, dentro de las tres variables que manejamos, voltaje, corriente y resistencia, y a través de este pequeño concepto mnemotécnico del triángulo, podemos ir conociendo el voltaje, la corriente y la resistencia, ¿vale? Muy bien. Pero para eso, para que nosotros podamos realmente resolver o analizar nuestro circuito, requerimos de los aparatos de medición eléctrica. Dentro de los aparatos de medición eléctrica tenemos el multímetro y el amperímetro. Como mencionamos en las clases presenciales, el multímetro es una herramienta importantísima que todo electricista debe de saber utilizar, así como también conocer cada una de las lecturas que podemos hacer con ellas. Es importante que cuando nosotros hagamos uso de este instrumento, tengamos muy en cuenta que debe de estar en buenas condiciones, para lo cual hacemos revisiones preliminares antes de su uso. Uno de ellos es revisar que los cables estén en buenas condiciones. ¿Cómo lo hacemos? Mencionamos en las clases que tenemos que conectarlo el cable de color negro en el común y el cable de color rojo en donde está seleccionado de volt, y a través del selector llevarlo a la posición donde podemos checar la continuidad. Esto es con la finalidad de ver que el cable esté en buenas condiciones y que no nos dé una lectura o un engaño de que no existe señal que entre al instrumento de medición. Una vez que evaluamos los cables, empezamos a realizar mediciones, ya sea de voltaje, ya sea de corriente o ya sea de resistencia. De esa forma corroboramos. Así que el buen manejo en el uso de este instrumento nos permitirá hacer más fácil nuestra revisión a los aparatos de tipo en la casa y de procesos industriales, así como también nos hará más seguro nuestro trabajo, ¿vale? Bueno, pero realmente a lo que nos compete es a los circuitos eléctricos en paralelo en serie o llamados mixtos. ¿Por qué? Porque se compone de estos dos elementos, el paralelo y el serie.
Para esto, aquí pongo un ejemplo, pero vamos a ir a una página donde lo podemos ver con más nitidez y lo van a poder evaluar, ¿sale? Para esto vamos a estar dentro de nuestra hoja que es la práctica. La práctica donde nosotros tenemos como objetivo que el alumno realizará un circuito mixto y corroborará que las mediciones eléctricas se adecúen a las calculadas, es decir, vamos a realizar el diagrama eléctrico físico y vamos a realizar las mediciones pertinentes para ver que los valores que nosotros estamos calculando realmente sí sean las correctas. ¿Sale? Bueno, miren, aquí tenemos un circuito en el cual nosotros tenemos una alimentación de 30 volts de entrada de voltaje de corriente directa, en la cual, si nos damos cuenta, esta resistencia R1 con respecto a esta R2 y R3 está en serie. No lo podemos resolver en forma directa, tenemos que hacer una pequeña síntesis de estas dos resistencias. Por lo tanto, a esta R2 y R3 la vamos a llamar resistencia R2 o equivalente. ¿Cómo se obtiene? Bueno, como tenemos en paralelo, sabemos que como son las inversas de la resistencia en un circuito en paralelo son las sumas de las resistencias inversas, obtenemos una ecuación equivalente que sería R2 por R3 entre R2 por R3. Y como los valores de R2 es de 20 y la resistencia de R3 es de 5, nos da que R2 por R3 nos da 100 porque es 20 por 5 son 100 y dividido todo eso entre 20 más 5, 25, por lo tanto nos da 4 ohms. Quiere decir que ya obtenemos R1, que ya la conocemos, y R23, que es la equivalente. A través de esta síntesis, de esta operación, obtenemos una resistencia equivalente. Y si se dan cuenta de lo que teníamos en paralelo, ahora ya lo obtenemos en serie. Por eso decíamos que al inicio que un circuito mixto es el arreglo tanto en paralelo como en serie, es decir, participan los dos conceptos y se aplican en forma separada las reglas para cada uno de ellos. Así, por lo tanto, tenemos la resistencia R2, R3, que fue 4 ohms, y a través de este arreglo que ya lo tenemos en serie, hacemos la relación entre R1 más R2, que es lineal ya puesto que está en serie, se suma en forma directa y decimos 2 que vale R1 y R23 que vale 4, nos da un resultado de 6 ohms, que es la resistencia, ya sería del circuito, sería la resistencia total. Por lo tanto, la corriente que va a circular en estos elementos de carga sería lo siguiente. La corriente total, de acuerdo a la ley de Ohm, decimos que I total es igual a B total entre R total. Esta ecuación sale de la relación mnemotécnica de la ley de Ohm y decimos que 30 entre 6 da un resultado de 6 amperes. 6 amperes que va a circular en esta parte, aunque como estamos viendo que aquí es una en paralelo, aquí sí estaría hablando de que la corriente que entra en este elemento R2 y R3 va a ser la misma que va a ser la suma de estas dos, que es la corriente que sale con la que entra, es decir, la corriente que entra es la misma que tiene que salir. Por lo tanto, para calcular la corriente en R2 y R23, hacemos lo siguiente. Decimos, pero antes de poderle calcular cuánta corriente necesitamos saber qué voltaje está llegando. ¿Por qué? Porque como tenemos estos dos en serie, acuérdense que un circuito en serie, los voltajes se van a sumar, es decir, tenemos 30 volts, por lo tanto debemos de saber cuánto voltaje circula en R1 y cuánto voltaje circula en R23. Así, por lo tanto, ya conocimos lo que circula en la corriente, que es la que decíamos, tanto la corriente I1 circula 5 amperes y R23 circula 5 amperes, pero el voltaje es diferente, entonces por lo tanto I1 es igual a B1 entre I1 por R1, que dijimos que la corriente es la misma, por lo tanto 5 por la resistencia de R1, que es 2,
nos da un valor de 10 volts. 10 volts son los que están circulando en R1 y la corriente en I2, que es la misma que circula en R1, pero el voltaje es diferente, entonces vamos a saber de cuánto es el voltaje. Por lo tanto, el voltaje entre R2 es igual a I12 por R23 es igual a 5 por, que vale la corriente, ¿dónde está? Aquí está, la corriente vale 5 y la resistencia en este punto R23 es igual a, ¿dónde te encuentras? A 4, que es la que está aquí, nos da un valor de 20 volts. Quiere decir que 10 más 20 nos da un valor de 30 volts, que sería 10 más 20 serían 30 volts. Ahora sí ya sabemos cuánto circula en esta parte, que sería en este punto donde estamos partiendo. Entonces, este R2 y R3 le está circulando un voltaje de 20 volts. Muy bien. Por lo tanto, ahora vamos a saber qué corriente circula en R2 y R3, para lo cual aplicamos esta relación. Aplicando la ley de Ohm, decimos que I2 es igual al voltaje 2, que es el voltaje que dijimos que es de 20 volts, ¿sí? Entre la resistencia R2, que es de 20 ohms. Por lo tanto, 20 entre 20, 1 amper, quiere decir que aquí circula 1 amper. Y en cambio, en R3 está circulando, que es I3 es igual a B3, que en este caso B3, que dijimos que es 20 ohms, y la resistencia es de 5, entonces 20 entre 5 da 4. Como mencionamos que la misma corriente que está aquí es la que circula acá, y sumado I1 I2 más I3 es igual a 1 más 4 nos da 5, comprobando que exactamente la misma corriente que entra aquí es la misma corriente que entra acá, porque están en serie, más sin en cambio, ya dividido entre R2, que es igual a 1, y este es igual a 4, nos resulta que sí aplica la ley de Ohm. Muy bien. Y la comprobación la tenemos aquí abajo. Ya vimos que tenemos que 1 más 4 son 5. 5 amperes que estaba circulando, como dijimos, en esta parte. Y es lo mismo acá. Muy bien. Vale. Entonces vamos a dejarla tantito afuera. Y con esto, si se dan cuenta, realmente es muy... antes de que salgamos de esta página, vamos a ver que nosotros hacemos unas preguntas respecto a este ejercicio. Dice, ¿por qué la corriente en I1 e I2 es igual? ¿Por qué es importante? ¿Por qué son igual? Porque estamos viendo que este circuito está en serie. Es decir, lo que circula aquí es lo que circula acá, y decíamos que la ley de Ohm, y para circuitos en serie decíamos que en un circuito en serie la corriente en ambas cargas es la misma, ¿vale? Esa sería la explicación. Y luego también les hago partícipe de un video en el cual les explico, ahí se pasa el video y se pregunta por qué, ver la diferencia entre lo que tenemos en un circuito mixto y en un circuito serie con respecto al paralelo, ¿sí? Muy bien. Les invito a que lo vean con calma y contesten las preguntas, ¿vale? Muy bien. Ahora sí, después de haber observado eso, vamos a ver nuestra presentación. Muy bien. A ver, aquí está. Vamos a compartirla. Aquí está. Bueno, les decía entonces que realmente este arreglo eléctrico, ¿dónde lo encontramos? Pues, vuelvo a decir, en la casa, aunque tenemos en su mayoría circuitos en paralelo, no, aún así tenemos por ahí unos elementos conectados en serie. Y ahorita ya después del pequeño ejercicio que hicimos, nos dimos cuenta que sí, sí se puede realmente comprobar todo este valor que nosotros tenemos. Ahora, nosotros en corriente alterna, ahorita observamos el de corriente directa que estaba polarizado, como el ejemplo que aplica aquí, positivo y negativo, ¿sí? En la corriente alterna, sabemos que el valor de ese voltaje y de esa corriente están variando con respecto al tiempo, es en forma senoidal. Más sin en cambio hay que tener en cuenta
que cuando nosotros conectemos nuestro tanto apagador como nuestro interruptor termomagnético, debemos de llevar lo que es la línea a esos puntos. ¿Para qué? Para evitar de que si por alguna causa alguno de los elementos se va a tierra, la protección nos proteja tanto nuestras cargas como al usuario, ¿vale? Muy bien. Bueno. Y que es importante que cuando vengan a su clase presencial, traigan los cuestionarios y ya contestados. Por favor, traten de llegar temprano para poder limpiar nuestro equipo y tenerlo listo. ¿Sale? Muy bien. Bueno, espero sus comentarios. Voy a dejar de proyectar ahorita este momento la presentación y en el siguiente proyección vamos a hacer un resumen de las clases que se tuvieron en esta semana para los del sábado y también para los de que vienen entre semana, ¿vale? Entonces no se les olvide, vuelvo a comentarles, traer su equipo de protección, lo que es su máscara tipo N95, llegar con anticipación y si traen otro tipo de máscara no se les olvide que también tienen que traer su caretita de plástico, ¿va? Esa que protege la mayoría del rostro. Bueno, si no hay más que comentarios o si hay preguntas, acuérdense que me las pueden enviar por correo o en su defecto aquí las resolvemos en la clase presencial. Bueno, voy a dejar de presentarles la hoja y espero sus comentarios. En este momento dejo de transmitir y nos vemos en unos momentos para poder continuar con la clase. Vale, gracias.